buenas noches. Muy buenas noches. Hola ¿Cómo gente, andan? ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Otro encuentro más, la verdad que Sí, es señor. un gusto compartir con ustedes, tenerlos. Sí. ¿Qué temita tenemos? El de hoy Muy actual. Absolutamente actual. está ocurriendo creo que en este momento, así que Exactamente, estamos a horas de un hecho importante en Venezuela. A horas de una jornada. Importante para Venezuela y tal vez para el continente, ¿no? Sí. Por las connotaciones que puede tener. Bueno, estamos hablando de que hoy tendría que asumir la persona José Luis Urrutia, que ganó las elecciones. 70-30 creo que es un porcentaje, extraoficialmente es el porcentaje. un porcentaje muy importante, obviamente que el gobierno actual, el de Maduro, lo niega, ¿no? Totalmente. Muchas manifestaciones en la calle, acá en nuestra ciudad, en Córdoba, hemos visto. Hoy sí. ¿No es cierto? Hemos visto esto en Buenos Aires e inclusive en todo el mundo. Hay muchos venezolanos en Argentina. Sí, hay muchos venezolanos. Pero creo que esta jornada que se hizo, como acá en Argentina, se ha replicado en casi todos los países, no solamente de América, sino del mundo entero, me parece. Donde han tenido que emigrar forzosamente. Exacto. Sí, ahí viene la parte, digamos, que nos toca mucho desde el punto de vista, digamos, de caridad, ¿no? Acá en Argentina, acá en Córdoba mismo, tenemos muchos inmigrantes venezolanos, gente que ha tenido que dejar todo lo que tenían, gente que tenía una vida normal, ¿no? Ya sea profesionales, ya sea comerciantes, y tuvieron que dejar todo. Sí, yo conozco varios, ¿vos sabés? Incluso en nuestra parroquia hay. En nuestra parroquia hay, con todo el dolor, con todo lo que significa el desarraigo, ¿no? Y lo han tenido que hacer porque hay una tiranía que se ha instalado ya desde hace un tiempo en ese país hermano, ¿no? Sí. Y eso sí nos toca como católicos, ¿no? La parte esa de caridad, de solidaridad, de hospitalidad hacia esa gente sufriente, ¿no? Y también, no solo la caridad, sino el tema, a veces viste que lo religioso está como disociado de lo político, de lo social, de lo económico, y creo que nos tenemos que ir acostumbrando a que la fe tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida. Exactamente. Entonces, eso de que no, si sos católico no tenés que hablar de política. No, puedes hablar de política y puedes hablar de fe tranquilamente. Tranquilamente. Sí, pero inclusive, si ustedes han tenido la posibilidad de hablar con algún venezolano, el venezolano es muy creyente. Sí, sí. Es católico, evangélico, protestante, Sí, pero es muy creyente es muy de Cristo. Entonces es algo que nos toca en la fibra íntima nuestra, justamente. No pelear por ello, pero sí hacer sentir esa voz. Y a raíz de lo que decís, Fer, gente buena. Muy buena. Gente buena, y acá los hemos visto muy trabajadores, muy responsables cuando toman trabajos. Los hemos visto, ¿no? Bueno, esa es gente tan valiosa para su país que hoy su país no la está aprovechando, o sea, Venezuela. Bueno, hasta hace poco también nos pasaba lo mismo a nosotros. Sí. Y convengamos que nuestro gobierno anterior nos iba llevando por ese mismo camino, ¿no es cierto? Grandes amigos, aliados. Nuestra mejor gente se estaba yendo. Se estaba yendo, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que llama la atención es con la riqueza que tenía y tiene Venezuela, haber caído en lo más bajo, porque creo que están anteúltimo de todos los países, los más pobres que hay. Exacto. Es decir, con la riqueza petrolera dejaron que justamente las plantas petroleras, al no conseguir repuestos, dejaron caer todo. Sí. Es decir, han perdido todo por una ideología nefasta, porque tenemos que ser sinceros, si el comunismo es eso, bueno, Dios nos libre y guarde, porque es nefasto hacer sufrir a la gente por una ideología. Me parece a mí impresentable este tipo Maduro, ¿no? Que creo que le faltan algunos centímetros de agua para que le llegue el tanque, porque si no, hay cosas que ha dicho. Ha tenido realmente, ha dicho payasadas, vergüenza ajena, ¿no es cierto?, en intervención. Y cuando ha tenido que hablar de religión, bueno, es el que adelantaba las Navidades, ¿no? Sí, acá nos comentaba Augusto que... La Navidad, ¿no es cierto? La adelantaba, no sé por qué motivo, ¿no es cierto? Pero un impresentable como se lo mire, ¿no? Sí. Un poco lo que decías recién, el tema de religión y política, que no tienen por qué estar disociados, ¿no?
En nuestro continente estamos viviendo la dictadura de Venezuela, de Nicaragua, bueno, de Cuba. De Cuba. Y por allí se habla poco, digamos, la iglesia habla muy poco, ¿no? De esta Casi esta nada. cuestión, y no tiene nada que ver, digamos, no es, los católicos no se tienen que meter en política. Yo creo que acá estamos hablando de temas que son morales. Lo que pasa es que la paz es un valor cristiano. Entonces no podemos no hablar de la paz, no podemos, digamos, no condenar la violencia, no condenar una tiranía, no condenar que no se respeten los derechos humanos. De hecho, todas estas cosas que estamos hablando forman parte de la doctrina social de la Iglesia, que deberíamos conocer los católicos un poco más, que son las consecuencias en los distintos ámbitos del Evangelio. El Evangelio de Jesús, las enseñanzas de Jesucristo, no son para que queden encerradas y empiecen y terminen en un rito religioso, en una práctica piadosa adentro de tu casa, encerrado, ¿no? Detrás de una puerta. No, salir de la calle. Y a ver, si últimamente la Iglesia en los últimos años ha estado hablando mucho de los inmigrantes, de la inmigración, ¿no? De Europa, de todo ese movimiento, esa movida que hay en Europa, de gente que va desde el Medio Oriente, de África, que me parece bárbaro. Pero también hay inmigrantes venezolanos en distintas partes del mundo y nadie se preocupa por eso. No hemos escuchado, al menos mi parte, no he escuchado que... Entonces no se habla de Venezuela, no se habla, digamos, de toda esa gente, lo que decimos recién, que tiene que dejar todo para irse a otro país. Para poder claro, ya sé que son distintas las circunstancias, y es otra cosa, ¿no? Pero son inmigrantes también. Y yo creo que si estamos hablando de inmigrantes, también merecería un capítulo, digamos, hablar de los venezolanos, me parece, ¿no? Vos sabés que en esto de hablar, estamos hablando de hablar, viste que se habla, se dicen, se declara cosas como, qué sé yo, que el diálogo, la unidad nacional, llamamos a la paz, ¿no? Pero a veces me queda como la sensación de que quedan declaraciones. Claro, se podría hacer algo más. Sí, yo el otro día leía, a propósito de esto, no me acuerdo el apellido de un cardenal venezolano, que él decía de que acá Venezuela debía tener un cambio político urgente, se debía dar un cambio político urgente. También decir que en Venezuela se persigue a los líderes religiosos, claro. Pero también esta sensación de que la Iglesia habla poco, tal vez debería hablar más, en eso estoy de acuerdo, pero yo noto también que hay como una mordaza que se le pone a los líderes de la Iglesia, sobre todo católica, en los medios de comunicación social tradicionales al menos. O sea, pasan muchas cosas en la Iglesia y nunca sale nada, ningún noticiero, ¿no? O sea, solamente cuando es nefasto algo, que siempre hay algún pecado en la Iglesia, aparece, pero no de las cosas buenas, lo que se dijo. No, al menos yo escuché, tampoco soy la fuente importante sobre esto, pero al menos en 3 ocasiones el Papa hizo alusión a este tipo de declaraciones que yo les decía en favor de Venezuela, que tal vez no sean muchas, que no sé, no estén dadas a tiempo, pero bueno, algo se dijo. También se hizo en cuanto a que atender a los migrantes, por ejemplo, ¿no? En iglesias, en congregaciones, también es todo un tema el de la migración, los problemas que causa, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que en Venezuela está detenido todavía el chico el que es gendarme. Bueno, justamente, y a nosotros como argentinos nos toca también muy de cerca, que no es el único, o sea, es el único argentino, pero hay gente de otras nacionalidades que también escuché que como 70 están detenidos, así como rehenes de distintos países, o sea, es como que Maduro se asegura de cada país que habló en contra de él y de su régimen, toma un rehén. Sí, entonces los usa para extorsionar y silenciar. O sea, a nosotros nos toca de cerca, ¿no es cierto? Porque gendarme ha sido acusado de espía, terrorista, o sea, la verdad, inventos todo, ¿no es cierto? Para justificar por qué está preso, ¿no?
La verdad, es un régimen dictatorial, sanguinario, impresentable. Impresentable. No hay forma de impresentable. O sea, no hay libertad. No, para él, únicamente para él y para está a favor él de él. y la gente de él, ¿no es cierto? Claro, pero vos vas y te pueden acusar de cualquier cosa. Sí, Sí, por con supuesto, ese riesgo. por supuesto. Y ahora no hay un campeonato ahí en Venezuela. Hay un campeonato de fútbol sub-20, Ajá. de juveniles, Ah. y también hay toda una disputa, digamos, en nuestro país, si nuestra selección argentina debería ir o no debería ir, a raíz de lo que le ha pasado al gendarme, etcétera, ¿no es cierto? Hay toda una cuestión así. Pero no saquemos el foco de la parte moral de todo esto, Sí. ¿no es cierto? De lo que es someter a un pueblo rico, Rico, naturalmente lo llevó a rico. la pobreza extrema. Eso es una inmoralidad. Los inmigrantes, o sea, la gente que ha tenido que huir, La educación, que ha bajado a niveles... y eso ya toca los derechos humanos, Claro. y nos toca nos tiene que interpelar como cristianos, ¿no? Esto que está pasando en Venezuela. Y hoy por hoy, digamos, y esto ya lo digo a modo de cierre, ¿no? Solidarizarse Sí. con nuestros hermanos venezolanos y oración. Nosotros de acá, ¿qué más podemos hacer? No tenemos más que el poder de la oración, que no es poco, ¿sí? Pero tenerlos siempre presentes. Es un pueblo cristiano, como vos bien dijiste, muy creyente, y nos tenemos que solidarizar con ellos desde todo punto de vista. Yo para cerrar diría que el sufrimiento del pueblo de Venezuela de algún modo debería ser también un sufrimiento nuestro. ¿Por qué? Porque si una parte del cuerpo es afectada, todo el cuerpo lo sufre. Todo el cuerpo. El cuerpo místico, estamos hablando en este caso, ¿no? Hay muchos venezolanos que tienen una fe cristiana, y hoy, por ejemplo, o ayer, mejor dicho, a las 22 horas, había la propuesta de rezar por lo que hoy podría llegar a pasar en Venezuela, con una segunda jornada de manifestaciones públicas para que Maduro se vaya, acepte su derrota electoral y que no corra sangre, ¿no? Por otro lado, alguien decía, y la única manera probablemente de que Venezuela pueda dar un cambio, un giro, un cambio político urgente, sea tal vez con la sangre de algunos mártires. Y generalmente casos así. Estamos rezando por Sí, que no rezamos. suceda. Hay que rezar. Hay que rezar mucho, pero no aflojar en decir la verdad. Yo creo que eso es lo más importante, porque impresentables como Maduro, si, como dijimos al principio, si esto es el comunismo, sinceramente no. Y nosotros como católicos de a pie no podemos no solidarizarnos con ellos. Totalmente. Son nuestros hermanos en el continente y son nuestros hermanos en la fe, Sí. ¿no? O sea, no podemos mirar para otro lado. No. Tanto lo que pasa en Venezuela como lo que pasa en tantos otros países que están sufriendo, ¿no es cierto? Es de buen cristianos rezar por toda esa gente, tenerlos en cuenta. El otro día vi una foto de Cuba, de una gente que viajó a Cuba y logró salir de la zona de confort que ellos tienen, de la zona de playa, la zona turística, sí. Y mostraron unas calles de La Habana que sinceramente la zona de Gaza está sana al lado de lo que queda de Cuba. Por eso me llama la atención que gente así tan inepta siga manteniéndose en el poder. Sí, es un régimen comunista, o sea, es lo que el comunismo apoya a Maduro. Claro, es lo que el comunismo ha dejado en todas partes, en las partes del mundo donde ha tenido que gobernar. Bueno, interesante. Un tema interesante. A mí me parece interesante que hayamos podido sintetizar esto de que la fe y el cristianismo no está disociada del resto de la realidad. La realidad está sobre la idea, me parece. Sí, y en esto que hace mucho que está pensando sobre el mundo católico, el famoso no te metas. La indiferencia. Entonces hay que meterse con caridad, con amor, eso desde ya, pero hay que meterse, hay que involucrarse,
aunque más no sea con la oración. O manifestarse públicamente, Ah, sí, que sí, sea sí. un paso más. Sí, sí. Porque vos la oración la haces adentro, en tu Adentro, casa, pero nadie hay se que hacerlo entera, afuera, que se ¿no? sienta, que se... Claro, Sí, exactamente. sí, sí. Me parece que un pasito más, y Sí. se pueden hacer muchos otros pasos más concretos, Sí. pero bueno. Así que, bueno, Somos católicos de pie, así ya, que estamos. exacto. Bueno, gente, muchísimas gracias. Esperemos que le haya Buenas gustado el noches. tema este del impresentable de Maduro. Así que, Sí. Nos vemos en el próximo Nos encuentro, el próximo café. Si les ha gustado el video, nos dan un like y sus comentarios, por favor. Muchas Y gracias. suscríbanse. Muy bien.